Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Abordando una inquietud que ha sido, digamos, de alguna manera ventilada desde hace semanas, la posible intervención humanitaria por parte de los Estados Unidos y un grupo de países hermanos a favor de la libertad de Venezuela, recientemente reforzada con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado viernes. Ahora, quisiera despejar algunas interrogantes, empezando porque hay una experiencia muy cercana a la historia contemporánea por parte de los Estados Unidos, que es la Operación Causa Justa en Panamá. Sí. Fue una operación que duró 14 días aproximadamente. Se trató de la neutralización de todas las fuerzas leales al gobierno para ese entonces de Noriega, que culminó en el arresto de ese dictador. ¿Cuánto puede prolongarse? Mi pregunta es para ti, Eric, Sí. en este caso. ¿Cuánto podría prolongarse y de qué manera podría ser el despliegue de tropas, en este caso de las naciones a favor de la intervención humanitaria? ¿Y cuál sería, general, su respuesta posterior, la reacción del ejército venezolano y si tendría capacidad a la descripción que nos vaya a dar Eric Vergara a continuación? Adelante. Bueno, sabemos muy bien, al igual que el general lo debe saber, que la invasión a Panamá fue por mucho menos de lo que estamos viendo en Venezuela, ¿no? Lo sabemos muy bien. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que en Venezuela tenemos dos crisis. Tenemos una crisis de estabilización de seguridad, una crisis de seguridad de la región, pero tenemos también una crisis humanitaria. La salud pública en Venezuela se está deteriorando al punto que ya las últimas cifras de la Organización de Salud Mundial dicen que la mortalidad infantil se ha incrementado a un 66%. Entonces, si Venezuela sigue así, ¿qué es lo que pasa? Que no hay otra manera de evadir la presencia militar estadounidense. Algo que le quería aclarar a los televidentes cuando dije la última vez de unidades de asuntos civiles. Sí. La unidad de asuntos civiles no son unidades civiles, son unidades militares que se especializan en asuntos civiles. Y tienen la especialidad médica, la especialidad legal, la especialidad de todo tipo de seguridad interna. Todas esas especialidades van a jugar un papel allí para estabilizar no solo lo que es la seguridad, sino también la salud pública, que es un serio problema en Venezuela ahora. O sea, que es una operación militar y humanitaria a la misma vez, que es otro punto también que quería hacer. Una operación como esta se tiene que demorar pues, unas semanas o meses en prepararse, y yo diría más que meses. ¿Por qué? Porque se tienen que sacar elementos militares de otras partes del mundo para ese tipo de operación. Ahora, en Venezuela no se necesita la cantidad de tropas para una operación expansiva como la que se necesitó en Afganistán, pero se tienen que sacar elementos que están activos en Afganistán, no van a ser elementos que se sacan de los Estados Unidos, se van a sacar elementos anfibios de ahí, se van a sacar elementos también posiblemente del área donde se está combatiendo a ISIS, elementos de operaciones especiales. Tiene que haber una operación anfibia en Venezuela, porque no simplemente puede ser una operación terrestre con paracaidistas. Si cae en Venezuela, obviamente va a haber un involucramiento de asalto aéreo, como el general que bien sabe de tácticas militares tiene que hacerse. Tiene que haber un asalto por paracaídas y tiene que haber una invasión anfibia. La invasión anfibia es la que va a lanzar los Marines a la tierra para empezar a ocupar territorio y empezar a desplegar sus tropas, a ir tumbando sistemáticamente elementos militares de las fuerzas venezolanas. Tenemos las tropas que van a caer por aire, como los Rangers, que se van a ocupar de estabilizar y tomar control de los aeropuertos militares y todo tipo de comunicación sistemática y interrumpir la logística del ejército venezolano. Entonces, esa operación puede demorar unos meses en planear, pero es al nivel que llegue la estabilización en Venezuela que ahí se toma la decisión de entrar. Pero sí te puedo garantizar esto, que ya cuando un presidente de los Estados Unidos dice que la opción militar no está sobre la mesa, ya te puedo garantizar que en el Pentágono se están haciendo ya contingencias para este tipo de ataques. ¿Y Maduro allí va arrestado? Mira. Y disculpa, Maduro tendría que ser el presidente y Bueno, y el Maduro alto poder. tiene dos opciones. Puede tratar de escapar como lo hizo Noriega, y ya sabieron que ese esfuerzo no funcionó muy bien. O Maduro puede simplemente tratar, cuando vea que ya la cosa está bien cerca, hacer alguna negociación con los Estados Unidos a ver qué país le ofrece asilo político. General. Es la única. Mira, no hay fuerza en América, en ningún país, yo creo que ni en Brasil, que pueda oponerse una fuerza militar norteamericana, estadounidense. Vamos a estar claros. Decirte cómo está preparado, cómo está, no, es irrisorio que te diga. Combates se pueden presentar de acuerdo a este planteamiento ofensivo, ¿no? de intervención. La intervención puede ser de diferentes ámbitos. No va a ser aquella de bombardeo, no. Eso que se ve a nivel de película, yo estoy seguro de que eso no va a ser así. No, de ninguna manera. Las opciones militares pueden ser diversas, vamos a estar claros.
Segundo, es una opción también. Hay que tener en cuenta que es una opción. Esto deriva en varias cuestiones hacia las diferentes campos de seguridad del Estado de acá, de la nación, y los que tienen pertinencia aguas afuera de los Estados Unidos en cualquier país, ¿no? Tiene varias lecturas. Y esto, bueno, lo tratarán ellos como ellos consideran conveniente. Y me imagino habrá algunas consultas como la que pudiera estar haciendo Pence, por ejemplo, Pence a camino por Sudamérica. Pero de preparación yo no te voy a hablar, por supuesto, Es porque... inexistente en este momento. Bueno, si No, es que no hay preparación. General, si vimos que un grupo comando se robó no sé cuántas armas, ¿de qué estamos hablando? O sea, bueno, vamos a ser sensatos. Se voló un helicóptero, un piloto. Hombre con 3 más del 6 CP se agarró un helicóptero. General, y se robó estos y lanzó 2 teatros de granadas. operaciones que se practican, practicaban, bueno, en este caso, y también las prácticas que realiza el ministro de la Defensa, donde sale Las últimas disparando por prácticas allí. que han hecho, los últimos 3 años, son prácticas precisamente ante el tema de la injerencia, de la invasión norteamericana, y que hoy se pone en el tapete como una realidad, para lo cual el concepto tendría cabida, lo que en años pasados pues visualizó no Hugo Chávez, no el difunto Chávez, sino lo visualizó el mismo Fidel, porque Fidel siempre tuvo la visión de intervenir, lo cual no iba nunca a suceder después del caso de los misiles, por el trato que tuvo Moscú-Washington en los años 60, después de ese, donde no había intervención posible en Cuba. Bueno, en este momento, pues precisamente bajo esa visión y ese pensamiento estratégico, geopolítico de Fidel, se sitúa en Venezuela militarmente. Pero de preparación propiamente, de sistemas de armas, no hay sistemas que puedan propiamente incidir sobre una fuerza militar como la fuerza estadounidense. Entonces, preparado puede estar el ejército. Para que tenga el armamento, la capacidad, bla, bla. Ahora, lo grave para el país es que se van a tratar de emplear civiles, población, para una supuesta injerencia y para combatir, entregarle fusiles, bueno, ya lo hemos entregarle los antiaéreos, los lanzamisiles, los rusos, los Hydra. Sí. Entregarle eso, que lo vimos en varias prácticas. Pues. Por eso, pero... Entonces, son un sistema de armas bastante complejo, muy efectivo, cierto, pero logísticamente es difícil de poder imponerse sobre un sistema de armas como los norteamericanos. Ahora, entonces no hay preparación. Preparación puede haber. Pero no Jamás, hay capacidad de respuesta. Jamás no va a haber posibilidad de... Eric, el precio de pagar ante una posible intervención. Porque tú ponías el caso, o Pernalé te ponía el punto de Panamá, sí. Y Panamá quizás obviamente al salir y deslastrarse del tema de Noriega fue un respiro, pero lo posterior no lo fue. En algún momento se sintieron quizás hasta humillados por tener que pedir permisos para poder transitar por sus vías, porque el tema de la intervención norteamericana fue amplia, o sea, el tiempo fue bastante amplio, y después hubo una gran emoción cuando se fueron, es decir, el precio que tuvieran que pagar los venezolanos ante una salida abrupta de este narcorrégimen que quizás los tiene locos, pero hay otras situaciones también que hay que sopesar. Tú hablabas del tema de la intervención, cuántos días, las posibilidades a nivel humanitaria, pero el precio que debe pagar la población a la hora de un tipo de intervención como esta, Eric. Mira, aquí hay una pregunta de qué tipo, qué iba a esperar los Estados Unidos a cambio, si es a lo que te refieres. No estamos en los años 70. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya estamos, por ejemplo, vamos a referirnos ahora específicamente a los mercados de petróleo, y muchas personas han divulgado de que los Estados Unidos están ahí por intereses petroleros y aprovecharse de las reservas de petróleo venezolanas. Ya a los Estados Unidos no le da resultado ir a una guerra por petróleo venezolano. En los años 70 sí, por la crisis que teníamos en los mercados, ya no nos da negocio introducirnos a una guerra por petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo venezolano, aunque Dios ha bendecido a su país, es un petróleo que tiene muy altos niveles de azufre. Y los Estados Unidos ya, con lo barato que le compra el petróleo a los países del Golfo, que es un petróleo crudo, limpio y bien refinado, a los Estados Unidos ya le cuesta más comprar el petróleo venezolano para entonces gastar más después en refinarlo. Entonces, esa es la primera. Hasta los mismos países del Golfo ya se están moviendo hacia métodos energéticos alternativos, porque la tecnología de energía alternativa va a tan rápido paso, que hasta los países del Golfo como Arabia Saudí ya han anunciado que se está moviendo hacia ese tipo de energía con planes eventuales de dejar el petróleo.
porque eso es lo que viene. Entonces, ya no estamos en los años 70. ¿Qué es lo más que puede pagar Venezuela en pueblo, entregarle a ¿verdad? los Estados Unidos? Quizás a lo máximo yo asesoraría que una presencia militar estadounidense como la que tenemos, por ejemplo, en Guayaquil, Ecuador. Una base aérea estadounidense para proveer estabilización a la región y como un deterrente, no solo al narcotráfico que tiene en la frontera al lado, sino también como una deterencia estratégica y táctica en la región. Es lo más que pudiese suceder en Venezuela, en mi opinión profesional, de que los Estados Unidos quizás le proponga a Venezuela, ¿usted les convendría? En nuestra opinión es buena idea tener una base aérea estadounidense aquí, ¿no? Porque mire, yo he hablado con muchos expertos a nivel militar y a nivel de inteligencia y todo, y a nivel geopolítico, que me han dicho que quizás Venezuela está mejor sin un ejército. Hay mucha gente que han dicho eso. General, ¿qué responde ante eso? Bueno, permítame articular porque Ajá, se es rebotó general en y yo eso, mayor y pues, entonces porque general. lo respetamos a ver. mutuamente, ¿no? Pero las personas han dicho que Venezuela quizás está en una situación como la de Costa Rica sin un ejército, porque cuando hemos visto el ejército sistemáticamente Jamás. fallar, no estoy diciendo que lo jamás. deben hacer, Pero es no que- estoy diciendo que lo deben hacer, déjenme aclarar, esa no es mi recomendación. Estoy diciendo que muchos Sí, claro. muchos púnditos me lo han dicho que quizás Venezuela, viendo como el ejército le ha fallado constitucionalmente en su deber constitucional de proteger la patria, que Venezuela quizás está mejor como Costa Rica, sin ejército. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, ni es algo que creo que se debe implementar. Ahora, puede tener su ejército, pero yo personalmente creo que Venezuela se beneficiaría de una instalación militar estadounidense ahí. Otro Guantánamo. General. No, un Guantánamo o un Guayaquil. No estoy de acuerdo con ninguna base militar norteamericana en Venezuela. No hay. Hay mucha cercanía de Estados Unidos para la región, mucha cercanía, está ahí mismo, en las narices, y no amerita, para empezar, no amerita. La lucha con el narcotráfico de manera conjunta, articulada por las agencias que le corresponde, en particular. De ejército para Venezuela tiene que existir. Venezuela geopolíticamente, por sus recursos, por las fronteras que tiene que tener una fuerza armada definitiva. Ahora, que tiene hay que que transformarse, limpiarla, que hay de depurarla, que hay que cambiarla. hay que hacerlo. Ese es otro punto. Ese es Ya otro para punto. cerrar, sus conclusiones, general, ante esta Mira, situación. Yo llamo al ejército o a la Fuerza Armada que está en el exterior, llamo al ejército que está en Venezuela y asumir la misión de su juramento, de darle la libertad a Venezuela, junto con el pueblo, y volver, como se dice, como aquella famosa frase, volver a Carabobo para darle la libertad a Venezuela. Y si es necesario, y siendo necesario, evaluando la fuerza y el poder que hay que enfrentar, pues aliarse con cualquier país extranjero, como la Legión Británica y como el Libertador, para consolidar esa libertad. Eric. Con todo el respeto que merece en general, eso en teoría está muy bonito, pero en práctica son dos cosas diferentes, porque todo el comando alto del ejército venezolano, que son los generales, los almirantes, que son las personas que imponen el ejemplo a los soldados. Yo fui comandante al igual que general. Y puedo decirte que están todos comprados por millones de dólares. Y eso es lo que hace la situación difícil. Saca la cúpula y mire, ya hay ahorita más de 120 oficiales subalternos que fueron formados precisamente durante el periodo de Chávez, que están presos por oponerse a los cubanos, por lanzar las aguas afuera. Ese capitán no es de eso. Ese No, capitán claro que es los tenientes. Vemos quiénes son la General, mayoría de los pero presos, precisamente los subalternos. O sea que hay fuerza de base en el ejército y en la Fuerza Armada para poder recuperar la institución que debe existir en Venezuela. ¿Y el liderazgo de dónde va a venir? Es mi No, pregunta. el liderazgo Rapidísimo. cualquiera. Ahí se pueden hacer una racia que un teniente coronel o un mayor puede ocupar la Fuerza Armada. Bueno, ya es un tema interno. Dios quiera que sea así. Ya es un tema Ya interno. es una Gracias, segunda Eric. parte del programa. Sí, el día ya de hoy. eso sería un post. Pero estamos hablando de una posibilidad. Podemos seguir en los Pacíficos y transmitimos a través de Periscope. Gracias a ambos por acompañarnos. Son visiones diferentes, sin embargo, en algunos momentos pues tienen una misma visión y es que rescatar al país, específicamente devolverle la democracia.
te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Abordando una inquietud que ha sido, digamos, de alguna manera ventilada desde hace semanas, la posible intervención humanitaria por parte de los Estados Unidos y un grupo de países hermanos a favor de la libertad de Venezuela, recientemente reforzada con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado viernes. Ahora, quisiera despejar algunas interrogantes, empezando porque hay una experiencia muy cercana a la historia contemporánea por parte de los Estados Unidos, que es la Operación Causa Justa en Panamá. Sí. Fue una operación que duró 14 días aproximadamente. Se trató de la neutralización de todas las fuerzas leales al gobierno para ese entonces de Noriega, que culminó en el arresto de ese dictador. ¿Cuánto puede prolongarse? Mi pregunta es para ti, Eric, Sí. en este caso. ¿Cuánto podría prolongarse y de qué manera podría ser el despliegue de tropas, en este caso de las naciones a favor de la intervención humanitaria? ¿Y cuál sería, general, su respuesta posterior, la reacción del ejército venezolano y si tendría capacidad a la descripción que nos vaya a dar Eric Vergara a continuación? Adelante. Bueno, sabemos muy bien, al igual que el general lo debe saber, que la invasión a Panamá fue por mucho menos de lo que estamos viendo en Venezuela, ¿no? Lo sabemos muy bien. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que en Venezuela tenemos dos crisis. Tenemos una crisis de estabilización de seguridad, una crisis de seguridad de la región, pero tenemos también una crisis humanitaria. La salud pública en Venezuela se está deteriorando al punto que ya las últimas cifras de la Organización de Salud Mundial dicen que la mortalidad infantil se ha incrementado a un 66%. Entonces, si Venezuela sigue así, ¿qué es lo que pasa? Que no hay otra manera de evadir la presencia militar estadounidense. Algo que le quería aclarar a los televidentes cuando dije la última vez de unidades de asuntos civiles. Sí. Las unidades de asuntos civiles no son unidades civiles, son unidades militares que se especializan en asuntos civiles. Y tienen la especialidad médica, la especialidad legal, la especialidad de todo tipo de seguridad interna. Todas esas especialidades van a jugar un papel allí para estabilizar no solo lo que es la seguridad, sino también la salud pública, que es un serio problema en Venezuela ahora. O sea, que es una operación militar y humanitaria a la misma vez, que es otro punto también que quería hacer. Una operación como esta se tiene que demorar pues, unas semanas o meses en prepararse, y yo diría más que meses. ¿Por qué? Porque se tienen que sacar elementos militares de otras partes del mundo para ese tipo de operación. Ahora, en Venezuela no se necesita la cantidad de tropas para una operación expansiva como la que se necesitó en Afganistán, pero se tienen que sacar elementos que están activos en Afganistán. No van a ser elementos que se sacan de los Estados Unidos, se van a sacar elementos anfibios de ahí, se van a sacar elementos también posiblemente del área donde se está combatiendo a ISIS, elementos de operaciones especiales. Tiene que haber una operación anfibia en Venezuela, porque no simplemente puede ser una operación terrestre con paracaidistas. Si cae en Venezuela, obviamente va a haber un involucramiento de asalto aéreo, como el general que bien sabe de tácticas militares tiene que hacerse. Tiene que haber un asalto por paracaídas y tiene que haber una invasión anfibia. La invasión anfibia es la que va a lanzar los Marines a la tierra para empezar a ocupar territorio y empezar a desplegar sus tropas. Precisamente durante el periodo de Chávez, que están presos por oponerse a los cubanos, por lanzar las aguas afuera. Ese capitán no es de eso. Ese No, capitán claro que es los tenientes. Vemos quiénes son la General, mayoría de los pero presos, precisamente los subalternos. O sea que hay fuerza de base en el ejército y en la Fuerza Armada para poder recuperar la institución que debe existir en Venezuela. ¿Y el liderazgo de dónde va a venir? Es mi No, pregunta. el liderazgo Rapidísimo. cualquiera. Ahí se pueden hacer una racia que un teniente coronel o un mayor puede ocupar la Fuerza Armada. Bueno, ya es un tema interno. Dios quiera que sea así. Ya es un tema Ya interno. es Gracias, una segunda Eric. parte del programa. Sí, el ya día de hoy. eso sería un post. Pero estamos hablando de una posibilidad. Podemos seguir en los pacíficos y transmitimos a través de Periscope. Gracias a ambos por acompañarnos. No, Son visiones diferentes, ¿Cómo sin no? embargo, en algunos momentos pues tienen una misma visión y es que rescatar al país, específicamente devolverle la democracia.
en los años 60, después de ese, donde no había intervención posible en Cuba. Bueno, en este momento, pues precisamente bajo esa visión y ese pensamiento estratégico, geopolítico de Fidel, se sitúa en Venezuela militarmente. Pero de preparación propiamente, de sistemas de armas, no hay sistemas que puedan propiamente incidir sobre una fuerza militar como la fuerza estadounidense. Entonces, preparado puede estar el ejército. Para que tenga el armamento, la capacidad, bla, bla. Ahora, lo grave para el país es que se van a tratar de emplear civiles, población, para una supuesta injerencia y para combatir, entregarle fusiles, bueno, ya lo hemos entregarle los antiaéreos, estos lanzamisiles, los rusos, los Hydra. Sí. Entregarle eso, que lo vimos en varias prácticas. Pues. Por eso, pero... Entonces, son un sistema de armas bastante complejo, muy efectivo, cierto, pero logísticamente es difícil de poder imponerse sobre un sistema de armas como los norteamericanos. Ahora, entonces no hay preparación. Preparación puede haber, pero no jamás, hay capacidad de respuesta. Jamás no va a haber posibilidad de... Eric, el precio de pagar ante una posible intervención, porque tú ponías el caso, o Pernalete ponía el punto de Panamá, sí. Y Panamá quizás obviamente al salir y deslastrarse del tema de Noriega fue un respiro, pero lo posterior no lo fue. En algún momento se sintieron quizás hasta humillados por tener que pedir permisos para poder transitar por sus vías, porque el tema de la intervención norteamericana fue amplia, o sea, el tiempo sí. Fue bastante amplio, y después hubo una gran emoción cuando se fueron, es decir, el precio que pudieran, que tuvieran que pagar los venezolanos ante una salida abrupta de este narcorrégimen que quizás los tiene locos, pero hay otras situaciones también que hay que sopesar. Tú hablabas del tema de la intervención, cuántos días, las posibilidades a nivel humanitaria, pero el precio que debe pagar la población a la hora de un tipo de intervención como esta, Erika. Mira, aquí hay una pregunta de qué tipo, qué iba a esperar los Estados Unidos a cambio, si es a lo que te refieres. No estamos en los años 70. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya estamos, por ejemplo, vamos a referirnos ahora específicamente a los mercados de petróleo, y muchas personas han divulgado de que los Estados Unidos están ahí por intereses petroleros y aprovecharse de las reservas de petróleo venezolanas. Ya a los Estados Unidos no le da resultado ir a una guerra por petróleo venezolano. En los años 70, sí, por la crisis que teníamos en los mercados, ya no nos da negocio introducirnos a una guerra por petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo venezolano, aunque Dios ha bendecido a su país, es un petróleo que tiene muy altos niveles de azufre. Y los Estados Unidos ya, con lo barato que le compra el petróleo a los países del Golfo, que es un petróleo crudo, limpio y bien refinado, a los Estados Unidos ya le cuesta más comprar el petróleo venezolano para entonces gastar más después en refinarlo. Entonces, esa es la primera. Hasta los mismos países del Golfo ya se están moviendo hacia métodos energéticos alternativos, porque la tecnología de energía alternativa va a tan rápido paso, que hasta los países del Golfo como Arabia Saudí ya han anunciado que se está moviendo hacia ese tipo de energía con planes eventuales de dejar el petróleo. Porque eso es lo que viene. Entonces, ya no estamos en los años 70. ¿Qué es lo más que puede pagar Venezuela en entregarle a los Estados Unidos? Quizás a lo máximo yo asesoraría que una presencia militar estadounidense como la que tenemos, por ejemplo, en Guayaquil, Ecuador. Una base aérea estadounidense para proveer estabilización a la región y como un deterrente, no solo al narcotráfico que tiene en la frontera al lado, sino también como una deterencia estratégica y táctica en la región. Es lo más que pudiese suceder en Venezuela, en mi opinión profesional, de que los Estados Unidos quizás le proponga a Venezuela, ¿ustedes les convendría? En nuestra opinión es buena idea tener una base aérea estadounidense aquí, ¿no? Porque mire, yo he hablado con muchos expertos a nivel militar y a nivel de inteligencia y todo, y a nivel geopolítico, que me han dicho que quizás Venezuela está mejor sin un ejército. Hay mucha gente que han dicho eso. General, ¿qué responde ante eso? Bueno, permítame articular porque se general yo mayor y entonces lo respetamos ver. Mutuamente, ¿no? Pero las personas han dicho que Venezuela quizás está en una situación como la de Costa Rica sin un ejército, porque cuando hemos visto el ejército sistemáticamente fallar, no estoy diciendo que lo deben hacer, no estoy diciendo que lo deben hacer, déjenme aclarar, esa no es mi recomendación. Estoy diciendo que muchos púnditos me lo han dicho que quizás Venezuela, viendo como el ejército le ha fallado constitucionalmente, en su deber constitucional de proteger la patria, que Venezuela quizás está mejor como Costa Rica, sin ejército. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, ni es algo que creo que se debe implementar. Ahora,
puede tener su ejército, pero yo personalmente creo que Venezuela se beneficiaría de una instalación militar estadounidense ahí. Otro Guantánamo. General. No, un Guantánamo o un Guayaquil. No estoy de acuerdo con ninguna base militar norteamericana en Venezuela. No hay. Hay mucha cercanía de Estados Unidos para la región, mucha cercanía, está ahí mismo, en las narices, y no amerita, para empezar, no amerita. La lucha con el narcotráfico de manera conjunta, articulada por las agencias que le corresponde, en particular. De ejército para Venezuela tiene que existir. Venezuela geopolíticamente, por sus recursos, por las fronteras que tiene que tener una fuerza armada definitiva. Ahora, que tiene que transformarla, que hay que depurarla, que hay que cambiarla. Hay que hacerlo. Ese es otro punto. Ya para cerrar, sus conclusiones, general, ante esta situación. Yo llamo al ejército o a la Fuerza Armada que está en el exterior, llamo al ejército que está en Venezuela y asumir la misión de su juramento, de darle la libertad a Venezuela, junto con el pueblo, y volver, como se dice, como aquella famosa frase, volver a Carabobo para darle la libertad a Venezuela. Y si es necesario, y siendo necesario, evaluando la fuerza y el poder que hay que enfrentar, pues aliarse con cualquier país extranjero, como la Legión Británica y como el Libertador, para consolidar esa libertad. Con todo el respeto que merece, general, eso en teoría está muy bonito, pero en práctica son dos cosas diferentes, porque todo el comando alto del ejército venezolano, que son los generales, los almirantes, que son las personas que imponen el ejemplo a los soldados. Yo fui comandante al igual que general. Y puedo decirte que están todos comprados por millones de dólares. Y eso es lo que hace la situación difícil. Saca la cúpula y mire, ya hay ahorita más de 120 oficiales subalternos que fueron formados. A ir tumbando sistemáticamente elementos militares de las fuerzas venezolanas. Tenemos las tropas que van a caer por aire, como los Rangers, que se van a ocupar de estabilizar y tomar control de los aeropuertos militares. Y todo tipo de comunicación sistemática y interrumpir la logística del ejército venezolano. Entonces, esa operación puede demorar unos meses en planear, pero es al nivel que llegue la estabilización en Venezuela que ahí se toma la decisión de entrar. Pero sí te puedo garantizar esto, que ya cuando un presidente de los Estados Unidos dice que la opción militar no está sobre la mesa, ya te puedo garantizar que en el Pentágono se están haciendo ya contingencias para este tipo de ataques. ¿Y Maduro allí va arrestado? Y disculpa, Maduro tendría que ser el presidente y... Bueno, Maduro tiene dos opciones. Puede tratar de escapar como lo hizo Noriega, y ya sabieron que ese esfuerzo no funcionó muy bien. O Maduro puede simplemente tratar, cuando vea que ya la cosa está bien cerca, hacer alguna negociación con los Estados Unidos, a ver qué país le ofrece asilo político. General. Es la única. Mira, no hay fuerza en América, en ningún país, yo creo que ni en Brasil, que pueda oponerse una fuerza militar norteamericana, estadounidense. Vamos a estar claros. Decirte cómo está preparado, cómo está, no, es irrisorio que te diga. Combates se pueden presentar de acuerdo a este planteamiento ofensivo, ¿no? de intervención. La intervención puede ser de diferentes ámbitos. No va a ser aquella de bombardeo, no. Eso que se ve a nivel de película, yo estoy seguro de que eso no va a ser así. No, de ninguna manera. Las opciones militares pueden ser diversas, vamos a estar claros. Segundo, es una opción también, hay que tener en cuenta que es una opción. Esto deriva en varias cuestiones hacia las diferentes campos de seguridad del Estado de acá, de la nación, y los que tienen pertinencia aguas afuera de los Estados Unidos en cualquier país, ¿no? Tiene varias lecturas. Y esto, bueno, lo tratarán ellos como ellos consideran conveniente. Y me imagino habrá algunas consultas como la que pudiera estar haciendo Pence, por ejemplo, Pence camino por Sudamérica. Pero de preparación yo no te voy a hablar, por supuesto, es inexistente en este momento. Bueno, si es que no hay preparación. General, si vimos que un grupo comando se robó no sé cuántas armas, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos a ser sensatos. General, un helicóptero, un piloto. Un hombre con 3 más del 6CP se agarró un helicóptero. General, y estos teatros de operaciones que se practican, practicaban, bueno, en este caso, y también las prácticas que realiza el ministro de la Defensa. Las últimas prácticas que han hecho, los últimos 3 años, son prácticas precisamente ante el tema de la injerencia, de la invasión norteamericana, y que hoy se pone en el tapete como una realidad, para lo cual el concepto tendría cabida, lo que en años pasados pues
visualizó no Hugo Chávez, no el difunto Chávez, sino lo visualizó el mismo Fidel, porque Fidel siempre tuvo la visión de intervenir, lo cual no iba nunca a suceder después del caso de los misiles, por el trato que tuvo Moscú-Washington.